Muchas gracias, señora presidenta. Presentábamos esta proposición no de ley hace algunas semanas, cuando nos llegaba información de mucho, de todo. Obviamente a nosotros se nos dirigían algunos, pero íbamos constatando que uno tras otro, los beneficiarios de la hipoteca joven en su momento, aquellos que suscribieron una hipoteca con entidades financieras, en concreto, la gran mayoría con una entidad financiera, al ir a reclamar la devolución de las declaradas ilegales por parte del Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia Europeo, en su momento, se encontraban con la sorpresa de que se les estaba rechazando, de que se les denegaba ese derecho. Y se les negaba porque, según esa entidad financiera, en poco más de medio folio, venía a decir que las cláusulas eran transparentes. Eso que la mayoría de nosotros no controlamos. Imagínese a alguien joven, con ganas, con ilusión, que además un producto respaldado por el Gobierno llega a una entidad financiera y, como es normal, como hacemos todos, nos leemos absolutamente todo lo que allí pone, además con la jerga bancaria y además con esa letra casi indescifrable y para los que tienen falta de vista pues ni les cuento. La realidad es que, según esa entidad financiera, lo suficientemente transparente y se la está rechazando absolutamente a todo el mundo. Por eso nos pusimos en marcha para preparar una proposición no de ley que viniera a hablar de esas personas que están afectadas para que se les restituya su derecho y, por tanto, puedan cobrar, se les devuelva algo que les corresponde por sentencia. Y es esas cláusulas, la devolución de las cláusulas suelo cobradas de manera ilegal, como decía con anterioridad. Y esperemos que aquí, al final, la implicación sea total. Yo espero que sea aprobada por unanimidad, afortunadamente, y tengo que agradecer a todos los grupos políticos. En ese sentido me lo han transmitido. Han hecho aportaciones, en el caso también del Grupo Nacionalista Canario, del Grupo Socialista y de la Agrupación Socialista Gomera, y hemos sido capaces de aglutinarlas todas, absolutamente todas, están transadas. Hemos querido, en un tema como este, no hacer una cuestión partidista, sino irnos a lo relevante, a lo esencial. Y es verdad que en algún caso hemos trascendido de lo que en sí mismo es la cláusula suelo de hipoteca joven, aunque una enmienda en concreto que luego el propio portavoz del Partido Socialista, en la que estamos totalmente de acuerdo, pero me comentaba con anterioridad que va a retirarla porque afecta a colectivos distintos de los que hoy hablamos y es el eje central de esta proposición no de ley, y en ese sentido pues agradecerle esa disposición, las aportaciones que también ha hecho al texto, que creo que ha salido bastante enriquecido. Es una proposición no de ley que lo que pretende de manera clara es garantizar ese derecho a quien le corresponde. Y de manera clara también estuvimos dudando en si señalar de una manera rotunda, clara y con nombres y apellidos a la entidad financiera que está denegando. Porque es cierto que cuando nos referimos a cláusula suelo, el incumplimiento, desgraciadamente, es de más de una entidad, de demasiadas entidades financieras. Pero cuando hablamos de cláusula suelo, podemos poner nombres y apellidos porque casi la mayoría, la generalidad de estos contratos corresponden a la Caixa. En su momento, Caja Canaria, porque fue con quien se desarrolló este programa a través de la Bolsa de Vivienda Joven, una ONG en su momento que desarrollaba este proyecto, Provivienda, se le encargó por parte del Gobierno que sondeara, que hiciera comparativa con distintas entidades financieras a la hora de negociar el mejor producto. Y es verdad que en aquel instante ese era el mejor producto teniendo en cuenta algunas variables, tipos de interés, etcétera, salvo el de las cláusulas suelo, que se detecta años más tarde y, ya les digo, encima con la sentencia, desgraciadamente en este caso no quieren asumir esa cuestión. Y por eso hemos decidido mantener el nombre y apellido, porque si hablamos de cláusula suelo, de hipoteca joven, tiene nombre y apellido, y es la Caixa. Y, por tanto, hacemos referencia de manera clara en el documento a ese tema, sin quitar responsabilidades a otras entidades que, desgraciadamente, tampoco los están llevando a cabo el cumplimiento de la sentencia de una manera clara y buscando todo tipo de subterfugios para o demorarlo o obligar a algunas de estas personas a tener que ir por vía judicial o, en el peor de los casos, incluso como en este, desgraciadamente, a rechazarlo. Y hablamos de vivienda, precisamente uno de los temas más sangrantes en la última década.
Ya llevamos casi 10 años desde el arranque de la crisis y si hubo un colectivo, una parte de la población, precisamente aquel que tenía vivienda y la perdió, aquel que nunca ha podido acceder, porque además, en el caso del Gobierno de Canarias, no voy a entrar ahora ahí, no ha desarrollado ni una sola vivienda prácticamente en los últimos 10 años, pero luego, además, desgraciadamente, cuando empiezan a llegar buenas noticias, como es este caso, ese colectivo de gente joven que, además, ha tenido muchísimos problemas y a día de hoy sigue con problemas para cobrar las subvenciones que también le correspondían por parte del Gobierno de Canarias, cuando hablamos de las cláusulas suelo se encuentran también que, desgraciadamente, esta entidad financiera en concreto les está rechazando esa posibilidad. Por tanto, yo no voy a enumerar, no voy a leer la proposición no de ley, pero sí quiero plantear algunos de los aspectos fundamentales que hemos sido capaces de transar. En primer lugar, instar al Gobierno de España, para que a su vez inste al Banco de España, a establecer mecanismos para supervisar y, en su caso, sancionar a aquellas entidades que incumplen de forma sistemática la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, como es el caso de la Caixa, y que continúan sin devolver inmediata y directamente, sin la necesidad de interponer una demanda, la totalidad de las cantidades indebidamente cobradas a los consumidores por aplicación de cláusulas suelo. Instar al Gobierno de España para que modifique la legislación de protección de consumidores y usuarios a los efectos de proceder a tipificar de manera expresa como incumplimiento muy grave las prácticas abusivas en el ámbito financiero mediante un sistema de sanciones lo suficientemente disuasorio para impedir este tipo de prácticas. Dotar al Instituto Canario de Vivienda y a la Dirección General de Consumo de los medios y la coordinación necesaria para conjuntamente, a través de las oficinas de intermediación hipotecaria, las OMIC, las federaciones y asociaciones de consumidores y colegios profesionales, poner en marcha de manera inmediata una campaña de información activa y recuperar, y esto sí que corresponde al Gobierno de Canarias, teníamos dudas, lo estábamos discutiendo entre algunos portavoces, si el Gobierno de Canarias tenía potestad para sancionar de manera directa en esta materia. Y es cierto que está bastante limitada, pero sí se podría llevar a cabo recuperando las inspecciones de oficio por parte de la Dirección General de Consumo para la detección y sanción de prácticas abusivas de las entidades financieras que operan en Canarias, sin menoscabo de que podamos llevar adelante, a través de otras iniciativas, la modificación de los apartados que regulan los aspectos y las cuantías en los cuales el Gobierno de Canarias podría sancionar las entidades financieras cuando hablamos de cláusulas suelo. Incorporar también como criterio a la hora de establecer las posiciones contables de activo con entidades bancarias que dichas entidades no incumplan la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre cláusulas suelo, así como eliminar de forma progresiva todas las posiciones contables de activo con las entidades bancarias que no procedan a la devolución inmediata de las mismas. Teníamos el año 2017, hemos querido ampliarlo, hacerlo de forma progresiva, porque somos conscientes de que pueden haber contratos concretos y obligaciones pactadas con determinadas entidades financieras que pueden ir más allá de un año, pero que progresivamente el Gobierno, aquellas entidades que incumplen, pues pueda ir retirando, vaya retirando todos los activos que tengan en dichas entidades. Creo que hay que ser duros en este tema, creo que hay que velar por los intereses de la gente que tiene sus derechos, que además lo ha pasado mal. Y el Gobierno de Canarias es una oportunidad, a través de lo que le mandata a este Parlamento en esta PNL, de ejercer esa acción de tutela, de garantizar que se cumplan los compromisos y que se cumplan las leyes y las sentencias. Solicitar a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para que, atendiendo a razones de insularidad, se habilite un juzgado de primera instancia, al menos en las islas donde se hayan registrado mayor número de demandas. Actualmente solamente existen 3, en Gran Canaria, en Tenerife y en la isla de Lanzarote. Nos consta que en la isla de Fuerteventura, nos comentaba la portavoz de Coalición Canaria, que existe un número importante de demandas, que se haga ese estudio y que pueda ser extensible al resto de islas que así tuvieran esa necesidad en función de las demandas que se estén presentando. Y, por último, instar al Gobierno de España a la modificación del Real Decreto 1/2017 con el objeto de que corrija aspectos que, tras su entrada en vigor y aplicación, no han solucionado las situaciones de desprotección de los consumidores ante las entidades bancarias, incorporando al texto de la norma la obligación de la devolución de lo indebidamente cobrado independientemente de la transparencia, porque ese, desgraciadamente, es el elemento al que se están agarrando muchas entidades financieras y ese, desgraciadamente, es el concepto al que se ha agarrado esta entidad financiera en concreto, la Caixa, para denegar la devolución
a todos los beneficiarios de hipoteca joven en su momento y que tienen derecho a la restitución de dicha cláusula. Lo he comentado con anterioridad, gracias a las aportaciones de todos los grupos, creo que esta es una iniciativa que podemos aprobar por unanimidad, mandatando al Gobierno de España, al Banco de España, al Gobierno de Canarias en lo que le corresponde y, en ese sentido, garantizar que se cumpla la ley y se cumplan las sentencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Señorías, 50 votos emitidos, 50 sí, ningún no, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad de los presentes, señorías.